buenos días, nos da gusto saludarles en este viernes 28 de julio de 2017. Nos agrada saludar también a las personas que nos sintonizan a través del 104.5 FM Radio Sonora. Muy buenos días, Celia. Muy buenos días, Manuel, amigos televidentes, y también a quienes nos escuchan a través del 104.5 FM. Saludos especiales a nuestra comunidad en Facebook. Estamos transmitiendo en tiempo real y ahora usted desde cualquier parte del mundo puede acompañarnos a través de esta plataforma y conocer las noticias más destacadas de las últimas horas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así es, estamos listos para comentarle qué es noticia este día aquí en El Salvador y por supuesto en el mundo. Tenemos información que se ha generado entre anoche y esta madrugada. Información muy lamentable. Por cierto, 3 hombres fueron asesinados en el municipio de Nuevo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad. Según las primeras investigaciones, se trata de 3 pandilleros. Más adelante le vamos a mostrar un completo reporte. Uno de nuestros equipos estuvo en el lugar recabando los detalles y en minutos se los presentamos. Así es, esto es parte de las imágenes recopiladas por los equipos de Noticiero Hechos y más adelante vamos a tener el reporte completo con declaraciones de las autoridades sobre este triple crimen que ha ocurrido en La Libertad. Pero también hay otras noticias que se generan durante las últimas horas. Le presentamos el detalle a continuación. ¿Qué pasará con el presupuesto general de la Nación? Luego que fue declarado inconstitucional, el máximo Tribunal de Justicia emitió además una serie de medidas que podrían contribuir a frenar el despilfarro en el Ejecutivo. Entre estas, suspender la creación de nuevas plazas y los aumentos salariales. La Asamblea tiene hasta el 31 de octubre para hacer estos cambios. También le contamos que el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, visitó el país, se reunió con altos funcionarios, entre ellos el presidente de la República y el fiscal general, Douglas Meléndez. Su llegada es parte de la estrategia de Estados Unidos para frenar el accionar de las pandillas en su territorio, además de la inmigración ilegal desde los países que comprenden el Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y la Dirección General de Migración y Extranjería advirtió de no viajar a Nicaragua a menos de que sea necesario. El proceso de ingreso por vía terrestre ha cambiado, lo que podría afectar a turistas salvadoreños, aseguran las autoridades. Los nuevos requisitos incluyen un formulario que debe enviarse con al menos 7 días de anticipación. De lo contrario, pueden negarle el ingreso al país centroamericano. Se espera que sea un día de protestas y marchas. Varias están convocadas para horas de la mañana en diferentes puntos de la capital. Entre los lugares de concentración está la Plaza Divino Salvador del Mundo, la Avenida Roosevelt, Juan Pablo II y los alrededores de la Corte Suprema de Justicia. Le contaremos quiénes van a protestar y los motivos. Así es, bueno, esto es parte de lo que vamos a desarrollar en cuanto a informaciones en este día viernes. Recuerde que estamos un día después de que la Sala de lo Constitucional emitió esta nueva sentencia que encontró inconstitucionalidades en el presupuesto general de la Nación de 2017. Por cierto, Néstor Hernández está justo frente a la Corte Suprema de Justicia. Desde ahí se genera información. Adelante con tu reporte. Buen día, Néstor. Te escuchamos, Néstor. Compañero, buenos días. Hace algunos meses hubo algunos inconvenientes acá en la Corte Suprema de Justicia cuando grupos sociales vinieron hacia ese lugar, protestaron. Recordemos, el CITRAMS tuvo una resolución por parte, o al menos una medida cautelar por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando se dijo de que ya no iban a tener carriles segregados o carriles exclusivos para el uso de esos autobuses. Esta es la Corte Suprema de Justicia y ese es el portón donde se dieron algunos incidentes. Bueno, incluso pues vimos en las imágenes en ese momento cuando esas personas incluso estuvieron empujándolo, dañándolo un poco porque querían como ingresar o ejercer presión en contra de los magistrados de la sala, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque no estaban de acuerdo con esta decisión tomada. Eso sí, ahora se va a realizar en este caso, en todo ese sector, incluso suponemos que se van a reunir en la diagonal universitaria, las mismas instituciones, los mismos grupos sociales, en este caso CONFAS, para denunciar a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque están en contra del pueblo salvadoreño, aseguran ellos, y particularmente en contra de nuestros hombres y mujeres, adultos mayores, pensionados y pensionadas, aseguran, porque recordemos, ahora que se ha prácticamente bloqueado esta reforma que se había ya aprobado en la Asamblea Legislativa, en la cual el gobierno
iba a poder tomar el 50% del fondo de pensiones para poder, en este caso, tomarlo el gobierno y utilizarlo ya para poder hacer los diferentes pagos de pensiones que tienen ellos obligatorios y que, bueno, fueron parte de las cosas que ellos no están de acuerdo en este caso. Así que como la sala ha dicho que no van a poder utilizarlo, sino que se van a mantener con este 45%, ahora van a venir a eso de las 9 de la mañana estas organizaciones sociales nuevamente a protestar frente a la Corte Suprema de Justicia. Esperemos, nosotros vamos a estar dando toda la cobertura para saber de qué forma van a protestar ellos, compañeros. Bueno, así es, vamos a estar a la expectativa de lo que pueda ocurrir ahí en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Néstor, han sido 2 resoluciones continuas, una que tiene que ver, como tú ya lo decías, con el tema pensiones y la otra con el presupuesto general de la Nación 2017. Gracias por tu reporte, Néstor. Y bueno, ese es justamente uno de los lugares donde se prevé haya una concentración, pero también se ha anunciado que habrá en otros puntos. Desde ya le invitamos a que se quede con nosotros porque le vamos a estar dando los detalles. Por ejemplo, está prevista una marcha de elementos de la Policía Nacional Civil que fue convocada por el Movimiento de Trabajadores de la Policía el pasado martes, y esta es motivada por la ola de asesinatos contra elementos de la corporación, que ya suma 13 en lo que va de este año. Dijeron que denunciarán lo que consideran una actitud de desprecio por parte de las autoridades y la inexistencia de planes de protección para los elementos de seguridad y su familia. Esto ocurre a 2 días de que el director de la policía, Howard Cotto, anunciara que se presentará una propuesta de reforma para dar medidas especiales de seguridad a los empleados judiciales y también a los policías o elementos de la Fuerza Armada. Así es, como les decíamos, este va a ser un viernes en el que habrá mucha actividad de calle, muchas protestas. Ya les anunciábamos lo que va a pasar frente a la Corte Suprema de Justicia, luego esta marcha de policías, pero también los maestros van a salir a las calles a protestar. Pero ¿de qué estamos hablando? El Sindicato de Maestros de la Educación Pública de El Salvador, Simeduco, se concentrará en la avenida Roosevelt de la capital para de ahí partir a la Asamblea Legislativa. Ellos van a presentar un proyecto de reforma al artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente y también harán denuncias. Los maestros también han sido golpeados, dicen ellos, por la delincuencia, por la infiltración de pandilleros en centros educativos y las extorsiones. Bueno, vamos a estar pendientes de estas concentraciones que han sido anunciadas para las próximas horas, así que desde ya le invitamos a que se quede con nosotros. Pero de momento nos vamos a enlazar con Marcela Rivera, que se ha desplazado hasta el Centro de Monitoreo de Amenazas para constatar cuáles son las condiciones climáticas que podemos esperar para las próximas horas. Si usted tiene planes para el fin de semana, preste la atención a la información que nos tiene Marcela Rivera. Adelante, Marcela. Así es, muy buenos días. Me encuentro con el meteorólogo de turno, Walter Flores, para que nos comente qué es lo que nos espera para este día viernes y el fin de semana durante a las condiciones climáticas. Muy buenos días, comente. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Efectivamente, hemos tenido condiciones de lluvia el día de ayer, justo de horas de la tarde y horas de la noche. Tuvimos precipitaciones en el territorio nacional, inclusive algunas acompañadas de ráfagas de viento, y para este día una situación muy similar vamos a estar esperando durante el día. Esperamos tener cielos con muy poca nubosidad, pero sí, para media tarde, finales de la tarde, cielos parcialmente nublados y presencia nuevamente de chubascos y tormentas eléctricas en el país. Esto se debe a que tenemos una onda tropical justamente llegando hacia los planos caribeños de Nicaragua. El flujo del este continúa acelerado y sí hay suficiente potencial como para que se generen tormentas en horas de la tarde y por la noche principalmente. Estas concentradas en la franja norte del territorio nacional, afectando la zona centro y el occidente del territorio, y se espera que sean de rápido desplazamiento. La intensidad de lluvia es más fuerte y luego se queda una post-lluvia que sí puede durar inclusive hasta unas 2 horas más, así que prevenidos ante esa condición. Durante esta tarde un ambiente bastante cálido, temperatura alcanzando los 37 grados en el oriente del país, zona centro y occidente rondando los 33-34 grados. Algo que sí hay que mencionar es que justamente a partir de este día y durante el fin de semana vamos a volver a tener en las costas nuestras un oleaje más alto y con velocidades un poco más fuertes en el litoral costero, así que se recomienda precaución a aquellas personas que realicen alguna actividad y acaten las recomendaciones de Protección Civil y de los cuerpos de seguridad. Pero también hablemos con respecto a la llegada de estos polvos del desierto del Sahara. ¿Continúan acá en territorio salvadoreño? ¿Se tiene previsto que para la otra semana ingresen nuevamente?
De hecho, desde el día del miércoles hemos tenido ya un leve ingreso, nada que ver con lo que hemos tenido otros años, ya que las concentraciones que se ven para este periodo son relativamente más bajas que lo que hemos tenido en otros años, pero sí desde el día miércoles hemos visto ya ingreso de esa condición sobre el territorio nacional, y de hecho para el día jueves y este día viernes las concentraciones se van a mantener muy similares. Inclusive el fin de semana aún algo va a continuarse viendo, por eso en horas de mediodía muy probable se tornen un poco más rojizos los cielos y justamente se ve mayor concentración de esa condición, y eso se evidencia justamente cuando tenemos mayor bruma sobre las costas nuestras. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Y bueno, compañeros, este es el reporte en cuanto a la situación climática, de lo que nos espera para este día viernes y durante el fin de semana, y con respecto a las llegadas del polvo del Sahara. Marcela, muchas gracias por ese dato. Importante la información que nos brinda Walter Flores. También agradecimientos a él y a todo el personal del Ministerio de Medio Ambiente por siempre tenernos al tanto de lo que está pasando en cuanto al clima. Gracias, Marcela. Buen día para ti. Nuevamente una bienvenida y un saludo a Célida Magaña, que está de regreso con nosotros, y a Manuel Burgos, que la acompaña. Muchas gracias, Carlos. Encantada de poder acompañarles nuevamente y compartir las noticias más destacadas de las últimas horas. Ya tú lo mencionabas, Manuel, hay un tema que está generando muchas reacciones, y es que el presupuesto de 2017 fue declarado inconstitucional antes de irse de vacaciones. ¿Pero qué implica esto? Se lo explicamos en el siguiente reporte. Según la resolución de la Corte Suprema de Justicia, el presupuesto subestima ingresos y desestima gastos. En palabras sencillas, reporta más ingresos de los que en realidad tiene y menos gastos que los que en realidad hace. Por ejemplo, es como que usted ganara $300 e hiciera planes basados en un sueldo de 350, o que de su sueldo usted guarde $100 para pagar sus recibos y en realidad necesita 150. Según la Sala de lo Constitucional, el gobierno no estipuló 450 millones necesarios para el pago de pensiones a los jubilados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, el pago de la deuda del gobierno con los fondos de pensión y la devolución de la renta a los contribuyentes. Además, señalan el incremento en el monto que se destina a pagos de salarios. En la resolución, la Sala ordena al gobierno algunas medidas para evitar los gastos excesivos. Inhabilita al Ejecutivo y al Legislativo a realizar transferencias de recursos públicos a entidades privadas, particularmente a aquellas que tienen vínculos con partidos políticos y grupos afines. La sentencia exige suspender la creación de nuevas plazas, salvo en áreas estratégicas como salud, educación, justicia y seguridad pública. También a suspender el aumento de salarios y los contratos y compensaciones, detiene la compra de equipos y bienes suntuarios, ordena garantizar el uso racional y limitado de los viajes, gastos en publicidad, entre otros. Advierte que tanto el Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben revisar el gasto en seguros médicos y hospitalarios y obliga a abstenerse de gastos en nuevos contratos de este tipo o buscar propuestas razonables. Finalmente, da a la Asamblea Legislativa hasta el 31 de octubre, es decir, 3 meses, para hacer las reformas necesarias y adecuaciones que hagan cumplir esta sentencia. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Bueno, y de comentarles que fueron 2 demandas las que recibieron en la Sala de lo Constitucional referentes al presupuesto 2017, enfocadas a hablar sobre los gastos que no fueron contemplados. El presupuesto general de la Nación 2017, recordemos que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, y en las demandas se señala, en la primera, la falta de recursos para pago de pensiones y deuda, y la segunda observaba que al emitirse deuda de corto plazo, el plan de gastos debió aprobarse con 56 votos y no con 43. En esta fue que la sala no dio la razón. Y bueno, también queremos comentarle que las voces de varios sectores empresariales no se han hecho esperar y seguramente van a seguir surgiendo con el paso de las horas. ¿Pero qué dicen estas reacciones? Escuchemos esas declaraciones a continuación. La sentencia sobre el presupuesto de la Nación no escapó a las reacciones de diferentes sectores como FUSADES. Incluso hubo declaraciones donde expresaban que la decisión de los magistrados era predecible, porque previamente habían estudios que determinaban la carencia de fuentes de financiamiento en rubros claves como las pensiones. Además señalan que esto servirá para ordenar las finanzas públicas y destacan que la falta de consenso podría profundizar la crisis fiscal. En que esa resolución está pegada a la voluntad de querer ordenar las finanzas públicas de una vez por todas. Esto es un precedente importante de cara al futuro, a la futura elaboración de nuevos presupuestos. Nos parece importante haberlo hecho en este momento.
Es un momento para guardar la cordura, para que los pasionismos no vayan a influir en el diálogo que ahora, como siempre lo hemos necesitado, pero ahora lo necesitamos más que nunca. Esta es una situación que si no hay un arreglo concreto, no afecta solo a la clase política, al gobierno o a la oposición, sino que afecta principalmente a los ciudadanos. Este ex magistrado tampoco se extraña de la sentencia sobre la ley de presupuesto, ni este directivo de la Cámara de Comercio, quien dice que la aprobación contó con serios vacíos legales. Sin embargo, el presupuesto se seguirá ejecutando, pero los diputados tienen que correr para lograr que cumpla con las condiciones dadas por la Corte Suprema de Justicia. Pues yo no digo que la sala nunca se equivoca, pero creo que ya todos veíamos venir de que el presupuesto lo iba a declarar inconstitucional la sala. Pero el presupuesto, tal como fue presentado, no resiste ni el menor análisis constitucional, ¿verdad? Está desfinanciado, desequilibrado, omite una serie de valores que tiene que haber presentado. La fecha límite para que los diputados aprueben una nueva ley presupuestaria es el 31 de octubre de 2017, pero otro mandato legal obliga al ministro de Hacienda a presentar el presupuesto 2018 antes de septiembre, es decir, que los parlamentarios tendrán que estudiar paralelamente ambas iniciativas. Los diputados ahora tenemos la pelota en nuestra cancha para realmente hacer las cosas de mejor manera antes del 31 de octubre. Yo quisiera creer que esto puede ser el inicio para introducir racionalidad en la gestión legislativa y evitar que las cosas sean únicamente temas de aritmética. Precisamente podemos hacer las cosas como deben ser hechas y precisamente presentar a la ciudadanía un presupuesto correcto para el 2017 y por supuesto para el 2018. Previo a esta inconstitucionalidad, los magistrados solicitaron una explicación al ministro de Hacienda para que defendiera el proyecto. También pidieron el estudio de la Fiscalía General de la República. El Ministerio Público determinó que la ley presupuestaria era ilegal. Con imágenes de Denis Bolaños informó Ingmar Batres. Bueno, pero revisemos algunos datos importantes en cuanto al tema del presupuesto. Este se aprobó con 47 votos a favor y 11 en contra. En total se aprobaron 4.957.8 millones de dólares, un incremento de 97 millones respecto al año anterior, es decir, a 2016. Esto porque se reforzaron áreas como salud, se le entregó 4.8 millones para el pago de escalafones y para la ley de beneficios y prestaciones sociales a veteranos se agregaron 4 millones más. Mientras tanto, recibieron refuerzo también la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República. Pero vamos a conocer a continuación otros hechos que usted debe saber a esta hora. Le contamos que veteranos de la Fuerza Armada lograron acuerdos con el Ministerio de Gobernación y esto fue luego de protagonizar varias protestas y cierres de arterias principales. Aristides Valencia dijo que se buscará fondos a través de la Asamblea Legislativa para el cumplimiento de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para Veteranos. Pedirán 120 millones de dólares con los que buscarán pagar las pensiones. Con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también se acordó dejar de lado las acciones de bloqueo ya que resultan afectadas muchas personas. En otro tema, se graduó la promoción 116 del nivel básico de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Será la última en profesionalizar agentes de la Policía Nacional Civil bajo el pensum de 8 meses de estudio y 3 meses de práctica en el lugar de trabajo. Las nuevas promociones que ingresen realizarán 2 años de estudio en el Instituto Especializado de Nivel Superior en la carrera de técnico en Ciencias Policiales. Esta nueva modalidad cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y en el futuro se espera impartir la carrera de tecnólogo en Ciencias Policiales y licenciatura en Ciencias Policiales, afirmaron las autoridades. Los 474 graduados este jueves serán incorporados inmediatamente a tareas de refuerzo en seguridad pública en diferentes puntos del país. Y el Ministerio de Salud presentó un informe de los avances durante los últimos 3 años. Destacaron la creación de más unidades de salud y el mejoramiento de las instalaciones de hospitales de la red pública a nivel nacional. El evento se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Las autoridades dijeron que hay abastecimiento de medicamentos. Y escuche usted lo siguiente, odontólogos, médicos y veterinarios afiliados al Colegio Médico están en contra de un comunicado del Consejo Superior de Salud Pública en el que se informa a los doctores sobre el posible cierre temporal de las clínicas que no estén registradas legalmente. Esto amparados por una resolución de parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se
Se agrega que a quienes no cumplan con la obligación de inscripción se les notificará por primera vez que deben presentarse a la institución a hacer el trámite. De no entender el primer llamado, habrá una segunda notificación y finalmente a la tercera se procederá al cierre temporal del establecimiento. Y un movimiento ciudadano pidió a la Asamblea Legislativa reformar el reglamento interno del primer órgano de Estado para crear un Consejo de Vigilancia Ciudadana. Esto con el objetivo de que la instancia se encargue de proponer a los diputados a los candidatos más idóneos para puestos de segundo grado, entre ellos magistrados y presidente de la Corte de Cuentas de la República, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Procuraduría de Derechos Humanos. Bueno, y cuando son ya las 5 de la mañana con 57 minutos, les queremos agradecer a los oyentes de Radio Sonora comenzar su día informándose con nosotros. Y también a quienes nos acompañan a través de nuestra página en Facebook, Noticiero Hechos Más. Si usted todavía no nos sigue, hágalo y así podrá estar enterado de las noticias más destacadas de las últimas horas. Esperemos que ahí nos deje sus comentarios, sus puntos de vista de los temas que abordamos a diario en los diferentes noticieros que desarrollamos aquí en la Red Salvadoreña de Medios o en Noticiero Hechos. También nos interesa que se comunique con nosotros en cualquier parte del mundo o también si se encuentra en cualquier parte del territorio nacional. Hacemos una pausa comercial, le invitamos a que se quede con nosotros. Ya regresamos. Volvemos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Viernes 28 de julio de 2017. Estamos aquí en la sala de Noticiero Hechos ya reunidos para continuarle informando. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va en el viernes? Buenos días nuevamente. Buenos días, Manuel. Buenos días. Contentos. Llegó ya la vacación. Muchos salen hoy de vacaciones, su último día de trabajo, y arrancan el periodo vacacional de agosto, que como siempre hemos dicho y lo cantamos desde enero, media vez llega vacación de agosto. Miren, es una bajadita para llegar a diciembre. Sí, se va súper rápido. Y también estamos felices porque también Red Salvadoreña de Medios y Canal 12 va a tener una participación muy importante en Consuma 2017 y obviamente pues las sorpresas y esas expectativas nos tienen muy emocionados también de todas esas actividades que vamos a estar realizando para tener contacto con los televidentes. Así que pequeño adelanto para que usted esté pendiente de Canal 12 la otra semana. Sí, excelente, porque varios de los programas se van a transmitir desde la Consuma, como se hace casi que cada año, ya es una tradición, y aparte de eso vamos a estar participando en diferentes espacios, así que desde ya la invitación para que se lleguen y ahí tal vez podamos platicar un rato, aunque sea. Espacios de radio y de televisión. Sí, sí, sí. Bueno, y algo que nos tiene también a la expectativa es la celebración. Radio Sonora está cumpliendo 52 años de estar al aire y lo vamos a celebrar en grande. Imagínense, 52 años. Fácil se puede decir, pero ¿cuánta historia tiene Radio Sonora? ¿Cuántos televidentes recuerdan a Radio Sonora por haber sido uno de los medios más importantes en el conflicto armado? Porque era quienes les mantenía informado de todo lo que estaba pasando, y realmente un gran legado de Radio Sonora que siempre se ha caracterizado por ser noticias sobre todo y mucha música, deportes ahora, así que manténgase pendiente porque hay preparadas muchas sorpresas para ustedes en este aniversario de Radio Sonora. Así es, muchas actividades tendremos. Bueno, durante toda la semana vamos a estar por ahí, así que la invitación está hecha. Así es, tenemos información que se ha generado entre la noche y la madrugada. Ya hablábamos de una situación que ocurrió en La Libertad, pero vamos a ir con Azucena Sandoval hasta la sala de redacción de Noticiero Hechos para que nos cuente qué fue lo que ocurrió. Azucena. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Les quiero comentar parte de las informaciones y de los sucesos que se han registrado durante la noche y madrugada. Por cierto, ya lo comentábamos, un triple homicidio, Azucena. Azucena. Efectivamente, Célida, se ha reportado el homicidio de 3 personas. Esto fue específicamente en la colonia Mirapueblo de Nuevo Cuscatlán. Las 3 personas, según la Policía Nacional Civil, están perfiladas como pandilleros y fueron entre 11 y 12 supuestos pandilleros que llegaron a asesinarlos. Las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes. Del hecho, la policía no brindó mayores detalles. Reiteramos, ha sido un triple homicidio registrado en la colonia Mirapueblo y, según las versiones policiales, se trata de 3 sujetos que están perfilados como pandilleros.
Nos llama la atención el hecho que haya ocurrido esto en Nuevo Cuscatlán, Azucena, porque este municipio no aparece en los mapas de violencia en el Departamento de la Libertad. Entonces es una situación que, bueno, que seguramente pone en alerta a las autoridades. Efectivamente ha sido en esta zona, Nuevo Cuscatlán, ya lo decías tú, muy poco se conoce de hechos de violencia precisamente en este municipio. Sin embargo, reiteramos, son personas o se trataría de pandilleros, están perfilados como pandilleros, no sabemos con exactitud de cuáles son las edades de estas personas, sí se conoce que son 3 hombres los que fueron asesinados durante la noche. Bueno, de hecho es un municipio, compañeros, Azucena, buenos días, del cual hace un tiempo se jactaban las autoridades que era 0 asesinatos, ¿no? Sí, y 0 hechos de violencia. ¿Cierto? De acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente. Exactamente, bueno, recordemos también que estos son de los municipios que están en constante cambio. Hay una, digamos, una migración importante de gente hacia Nuevo Cuscatlán. También esto influye en que a veces en determinado momento se produzcan hechos violentos, ¿no? Situaciones que ponen una vez más en perspectiva el tema de criminalidad. Recordemos que esta semana ha sido una semana un tanto turbulenta en materia de seguridad pública, los asesinatos de elementos de la Policía Nacional Civil, y ahora, bueno, estamos cerrando con esta noticia en Nuevo Cuscatlán de este triple homicidio, Azucena. Correcto, compañeros. Eso es parte de las informaciones que se registraron durante la noche, pero también les queremos mencionar cuáles serían las actividades a las que nosotros le vamos a estar dando cobertura durante el transcurso de la mañana. Estas inician a las 8:45 y es que CONAMIPE estará realizando una conferencia de prensa que ha sido denominada Emprendedores hacia la conectividad a las 8:45, mientras que a las 9:45 de la mañana las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente estarán dando una conferencia también de prensa hablando sobre cuáles son las perspectivas climáticas para el mes de agosto hasta el mes de noviembre. Mientras tanto, a las 10 de la mañana el Ministerio de Turismo también brindará una conferencia de prensa hablando de cuál ha sido el crecimiento en cuanto al rubro turístico. A las 11 de la mañana se estará realizando un acto de conmemoración de los 160 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República de Perú. Mientras que a las 11:30 de la mañana en el Juzgado Especializado de Instrucción A, esto en San Salvador, se estará llevando a cabo una audiencia de imposición de medidas en contra de 49 sujetos que estarían acusados de 15 homicidios. Es parte de la agenda y del cual nosotros le vamos a estar dando cobertura durante el transcurso de la mañana. Bueno, gracias, Azucena, por los datos sobre las situaciones que han ocurrido entre la noche y la madrugada y también por darnos también un adelanto de las coberturas que van a desarrollar los equipos de Noticiero Hechos en este día viernes. Adelante, Néstor. Néstor, te escuchamos. Compañeros, buenos días. Vamos a mostrarles con la tecnología drone un poco sobre los preparativos que están realizando acá en el campo de feria, organizado por supuesto por la alcaldía de San Salvador en este caso, porque es donde ellos de los últimos años, los últimos 2 años en este caso, vamos a pedir al dron que se eleve en estos momentos para que les muestre ese campo de feria, acá donde están las instalaciones también del Estadio Cuscatlán. Y vean acá cómo está ya desplazando esta unidad dron para mostrarles sobre todo este campo de la zona, un parqueo anexo que se encuentra acá del Estadio Cuscatlán, donde están sobre todo los juegos mecánicos. Esto está todavía a medio camino porque están instalándose. Ya en los próximos días estará iniciando, a partir de la próxima semana, este campo de feria estará trabajando de manera normal. Así que de momento pues mostrarles las imágenes. Vean, ahí se están preparando ya con los diferentes juegos mecánicos en este caso. Estos son la zona donde van a estar los juegos más grandes, más imponentes, los de la empresa Playland Park, que son también de los más reconocidos, los que más buscan también las personas, desde el Tagadá, también los carritos chocones, todos los que se encuentran en esta zona, el carrusel y así una gran cantidad de la montaña rusa, como el que están viendo ustedes en su pantalla en estos momentos, y así los diferentes juegos mecánicos que disfruta la población. Como les comentaba, todavía están a media instalación, están haciendo los preparativos para que todo esté listo en la próxima semana, ya que estamos hablando de lo que disfruta la población. Ahora nos estamos trasladando a otra zona donde están unas canchas también de fútbol rápido del Estadio Cuscatlán, que es donde se montan también estos circos internacionales, se montan también algunos espectáculos, unas tarimas ahí en la zona para que la población pueda disfrutar. Todavía, como les mencionaba, está
montándose todo, así que ya en los próximos días estará todo habilitado para que inicie el campo de feria en San Salvador. Esto que pueden ver ustedes incluso en el otro parqueo principal del Estadio Cuscatlán. Vamos a ver en estos momentos, todavía hay, se están colocando todavía. Esto lo utilizan tanto de parqueo, lo utilizan también para unos juegos mecánicos más pequeños, para niños, otros circos locales que también se instalan en el lugar, pero al momento todavía estamos ahí a la espera de ver cómo van avanzando. Todavía, por ejemplo, las ventas de dulces, de churros y todas estas comidas tradicionales todavía hace falta que se vengan a ubicar por acá. Únicamente están llegando poco a poco los camiones para iniciar estas instalaciones. Eso sí, las calles acá en los alrededores, por ejemplo, esta donde está el parqueo del Estadio Cuscatlán, donde pasa el Parque El Talapo, esa se encuentra cerrada de momento porque ya están haciendo esos trabajos. La alcaldía de San Salvador la mantiene cerrada porque con la vigilancia, por supuesto, del CAM, Cuerpo de Agentes Metropolitanos, mientras se realizan estos trabajos. Bueno, ahí tenemos la señal desde ese que es uno de los puntos principales durante las celebraciones agostinas, las celebraciones en honor al Divino Salvador del Mundo, y es el campo de la Feria Consuma 2017. Ya seguramente mucha gente tiene planes de visitar este lugar y pasársela bien. Nosotros. Ahí estaremos. Toda Red Salvadoreña de Medios. Manuel va a llegar a vernos también, seguro. Ah, va a hacer radio de ahí. Tiene que llegar Manuel a comerse un elote loco. Yo creo que acá ya estamos pensando en eso, en toda la gastronomía que se puede disfrutar justo para este periodo vacacional. Bueno, de hecho lo que estamos viendo en pantalla es el campo de la feria en las cercanías del Estadio Cuscatlán, que es lo que nos está mostrando en este momento Néstor Hernández. Mira, hasta circo hay. Sí, ya nos estaba comentando dónde se van a instalar los juegos mecánicos, el circo, y ya que personal de la Alcaldía Municipal de San Salvador ya se encuentra en los alrededores ahí con todos los preparativos. Así que, Néstor, ya me imagino que también estás observando ya los diferentes vendedores de estos platillos típicos, que ya es una tradición que desde antes de que inicie la feria ellos llegan como a instalarse para reservar, digamos, su puesto, su lugar donde van a estar ofreciendo sus productos. Fíjense que, compañeros, como ya esta feria estará habilitada prácticamente la otra semana, y recordemos que vienen finalizando también las fiestas Julias de Santa Ana, y prácticamente estamos hablando que las mismas personas que están en las fiestas Julias son los que se vienen para acá, y ellos siguen porque ellos andan de feria en feria prácticamente. Ellos, es parte de su trabajo, andan de un lugar a otro y son de las más fuertes. Prácticamente son los dos eventos más fuertes, Santa Ana, y posteriormente se vienen de inmediato acá a San Salvador, así que en estos días se están ellos trasladando. Hemos visto nada más un par de puestos que se están colocados, así que ahí van poco a poco ubicándose. Bueno, Néstor, hay que tomar en cuenta también que esto implica el cierre de la calle que está a un costado del Estadio Cuscatlán. De hecho, ya anoche habían algunos problemas de circulación de personas que no se imaginaban que habían cerrado, y ya está cerrado parte del perímetro donde se coloca esta feria. Así es que si usted circula por ahí, tome las precauciones del caso porque va a encontrar un poquito de congestionamiento, ¿no? Recordemos también que hay trabajos muy cerca, en la zona del Rancho Navarra, y esto va a dificultar un poco la situación del tráfico. Así que creo yo que son factores a tomar en cuenta para las personas que van a ir con su vehículo a este campo de la feria. Sí, especialmente en las horas, bueno, estaba pensando en la mañana quizás no va a afectar mucho, pero sí a partir de las 3 o 4 de la tarde, donde ya personas están haciendo planes, disfrutando ya de sus vacaciones, asistir a este sitio, pues es una buena opción, un buen dato a considerar poder ir en taxi o a lo mejor en transporte colectivo o ponerse de acuerdo con otros, porque el parqueo siempre es un problema también. Sí, vacaciones y viernes el tráfico va a estar difícil en la zona, fin de mes. tómalo en cuenta. Ay, también. Exactamente, pero creo yo que todos los capitalinos ya están pensando en los campos de la feria, ¿no? Porque recordemos que aparte de la zona de la que se ubica ahí junto al Estadio Cuscatlán, está también Consuma, que está ya por arrancar también. Así es que bueno, a tomar todas las precauciones del caso y recordar que la seguridad también depende de ustedes, la seguridad al manejar, la seguridad también a la hora de visitar estos lugares de afluencias masivas. Y la invitación para que las personas se acerquen a Consuma y puedan conocer a quienes compartimos con ustedes en las mañanas y durante el día en Canal 12. Ahí conocerán a Célida seguramente porque estará haciendo de 9 a 12. Manuel Burgos estará haciendo De Vuelta a Casa. Lo podrán conocer también. Sí, o bueno, llegará al menos, ¿verdad? A visitarnos Manuel y ahí estará. Sí, Manuel. Claro que sí. Manuel, y además lo ven muy serio en televisión a Manuel Burgos. A mí me preguntan en la calle, miren, y don Manuel Burgos es así, en serio. Sí, es muy serio, pero ya en persona. Que es bien amigo él. Si supieran, dice.
Gracias por continuar informándose con Noticiero Hechos. Llegó el momento del tema del día. Ya les habíamos dado un pequeño adelanto. Siempre, como es tradición, el día viernes se hace una recomendación que tenga que ver con cultura o con entretenimiento. Y vamos a hablar hoy del Museo del Ferrocarril, que se ha vuelto en uno de los principales atractivos turísticos de nuestro país. Les contamos por qué. Porque diariamente se registran de 300 a 600 visitas de muchísimas personas que están muy pendientes de conocer la historia del ferrocarril en nuestro país. Así que, bueno, sin mayor preámbulo, disfrutemos y preparémonos para dar este viaje en el tiempo a través de los ferrocarriles. Veamos. En 1882 fue inaugurado el servicio de ferrocarril en El Salvador. Medio de transporte que, aunque dejó de funcionar hace más de 10 años, las nuevas generaciones pueden conocer cómo operaba. Esto en el Museo del Ferrocarril, que está compuesto por 6 salas. La primera es la exhibición permanente, donde se encuentran las piezas que trabajadores decidieron esconder pese a que se les ordenó desarmar las locomotoras y edificios para venderlos como chatarra. Vamos a encontrar piezas, entre ellas la del inicio, que es la campana de locomotora de vapor. Frente a esta se encuentra la imprenta, donde se elaboraban los boletos. Aún funciona, tenemos las máquinas Chandler, que es donde se tiene capacidad para 1000 hasta 5000 copias por hora. A un costado se ubica la sala de coches, o también conocido como carpintería, donde se hacían las reparaciones relacionadas a madera, y al lado izquierdo se encuentra la exposición de coches, entre estos el presidencial. Entre los presidentes que pudieron viajar en coche presidencial está Maximiliano Hernández Martínez, Arturo Molina y el actual presidente Salvador Sánchez Serén. La cuarta sala es el taller, donde se lleva a cabo la reparación mayor de locomotoras. Tenemos la área de los yunques, que son parte de las fraguas, la área de maquinarias. A unos metros también se encuentra la Casa Redonda, donde se realizaba la revisión general de locomotoras. Donde tiene también aparte lo que es un tornamesa que hace el giro de 360 y funciona a 240 voltios de energía. Y por último está la Casona, que en su época funcionó como casa del jefe de máquinas. Ahora Casona funciona como una casa de exposición. Este lugar fue inaugurado como museo el 11 de diciembre de 2015 y hasta la fecha el número de visitantes superan los 110,000. Cada semana registra al menos 3,000 personas que ingresan a las instalaciones. Muchas provienen de los centros escolares a nivel nacional. Bienvenido, gracias por venir, sigan a su guía. Este es el caso de Mario, quien viajó desde San Vicente. Estoy muy admirado porque por primera vez he visto un tren, nunca había visto uno. Es un descubrimiento, porque mi hijo está sorprendidísimo. El principal atractivo del museo se ha vuelto el recorrido de 2 kilómetros en tren. En El Salvador, únicamente existen 2 personas que pueden manipular esta maquinaria. Uno de ellos es Rafael Aguilar, conocido como Don Lito. Su experiencia se traduce en los 15 minutos más felices para niños, jóvenes y adultos. No me había subido nunca y sí sentí algo de diversión. ¿Primera vez que te subes a un tren? ¿Te volverías a subir? Para mí es una gran experiencia porque yo nunca lo había vivido. Debido a las afectaciones en algunas de las vías y la falta de inversión, este medio de transporte dejó de funcionar en 2002. Para 2005 se habilitó su servicio en el tramo que conecta Soyapango y San Salvador y en 2007 en Apopa. Sin embargo, nuevamente fue suspendido. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un informe de Marcela Rivera. Me encantó el reportaje de Marcela Rivera, sin duda me motivó a visitar el Museo del Ferrocarril para llevar a mis hijos. Realmente es un privilegio, ¿no?, poder contar con este lugar para conocer la historia del ferrocarril. Que ya no tuvieron la oportunidad de conocerlo nuestros hijos, sí, ¿verdad? Bueno, incluso nosotros creo que no lo pudimos disfrutar. Así que bueno, ahí está la oportunidad, y para todas las personas que se quieran acercar a este Museo del Ferrocarril, los horarios de visita son de martes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el costo es de $1 por persona, bastante accesible. Los niños menores de 8 años entran gratis, al igual que los adultos mayores, pero
Si desean hacer el recorrido en el tren, deberán cancelar $1 por persona. Qué importante poderse conectar con la historia, pero también creo yo que a veces se buscan soluciones al tema de transporte, y yo creo que esta puede ser, digamos, una salida muy buena a resolver, digamos, una situación que por tanto digamos, en diversas ocasiones se torna un tanto caótica, ¿no? El de transporte, el de buscar, digamos, ese medio de transporte que te lleve de oriente a occidente, que te mueva por diferentes puntos del país. Sin utilizar las calles y las arterias. Y sin congestionamientos, porque esa es parte de las mayores ventajas. Yo la última vez que lo visité estaba pensando que también sería una excelente opción si no lo consideran como pasajeros, pero aunque sea para el transporte de carga pesada, es decir, en la temporada de la zafra, como a veces genera congestionamiento, ver las rastras llenas de caña o de carga para los importadores. Es decir, uno piensa qué útil sería poder ver de nuevo esa grandeza del ferrocarril en nuestro país, pero hay muchos diferentes inconvenientes con las vías, que ya hay algunos tramos que ya se han perdido por completo. Definitivamente implicaría rehabilitar todo el sistema de transporte en ferrocarriles. De hecho, hay empresas que han hecho estudios respecto a la factibilidad. Lo último que yo sabía es que CEPA anunció que empresas asiáticas estaban interesadas en analizar, digamos, las posibilidades de rehabilitar el ferrocarril en El Salvador. Qué importante sería una opción como esta, imagínate, para viajar desde Santa Ana hasta La Unión en tren. Creo yo que sería un buen medio, y esto traería un desahogo importante a todas las calles. Es que en la mayoría de ciudades grandes importantes hay o metro subterráneo, ¿verdad? O tren. Y en este caso el tren, una estación de tren, una central en San Salvador, por ejemplo, donde vengan a derivar la estación de tren de San Miguel y la estación de tren de Santa Ana, y que en San Miguel y Santa Ana se conviertan en las terminales de Oriente y de Occidente, ¿verdad? Y esto seguramente va a descongestionar o descongestionaría el tráfico. Sí, ahora llama mucho la atención que, como tú decías, Manuel, se está pensando apenas en hacer un análisis de cómo se podría implementar nuevamente en El Salvador, porque hay que tener en cuenta que con el crecimiento poblacional también, todas las vías del tren han sido muchas ocupadas por diferentes comunidades, incluso se registran protestas, lo hemos visto durante los últimos meses cuando han intentado las autoridades movilizarlas hacia otros puntos, así que sería quizá bastante complicado, o tal vez de pensar en una nueva vía para el tren que hiciera esta conexión entre los 3 puntos principales, por lo menos del país, la zona central, la zona oriental y la zona occidental. De hecho, las comunidades que viven a la orilla de las vías del tren, incluso se les han habilitado hasta los servicios básicos, servicios de energía eléctrica, de agua potable, ya son posibles para ellos, entonces ya están como bien instaladas estas comunidades ahí. De hecho, tendría que ser un cambio estructural prácticamente bueno, y también pongámonos a pensar que si ya en nuestro país existe ya el espacio para poder habilitarlo, me imagino que debería ser muy complicado porque se nos complican las calles. ¿Te imaginas el avance que tienen los asiáticos en esa materia? Podemos hablar del tren bala en algunos países, podemos hablar de trenes que son, digamos, la alternativa para mover a millones de personas en diferentes partes del mundo. Entonces creo yo que en El Salvador podría ser una opción. Lastimosamente por ahora solo tenemos que conformarnos con explorar lo que fue la historia de los ferrocarriles en El Salvador, visitando el museo. Creo yo que es un lugar muy bonito, donde podemos, digamos, conocer parte de la historia de El Salvador y la importancia que tuvieron en el desarrollo económico en tiempos pasados. Bueno, yo creo que muchos estarán preguntando, en este periodo de vacación, ¿será que se puede visitar el Museo del Ferrocarril? Aquí le tenemos la información. Fíjense que para esta semana las puertas de este museo van a estar abiertas en horario normal. Del 29 de julio hasta el 6 de agosto se van a desarrollar también una serie de actividades como el ciclo de cine ecuatoriano, conversatorio de ferrocarrilero, música en vivo, además del vivero café y productos promocionales de diversas empresas, así que es una bonita oportunidad también para visitarlo. Hay que aprovechar que se ha pensado en otras actividades de esparcimiento aparte del conocimiento del ferrocarril. Sí, y las instalaciones en sí son muy agradables, se puede percibir a pesar de que está súper cerca de la terminal de Oriente.
cerca del reloj de Flores, creo que se puede hacer un retorno y el lugar tiene también amplio parqueo para que las personas, porque el parqueo también uno va pensando, ¿verdad? ¿Qué tan complicado puede ser? ¿Tienen parqueo? Sí, tienen parqueo bastante cómodo, muy amplio y bueno, ya estando una vez ahí se te olvida todo. Si hay tráfico ya se te olvidó. Sí, es otro ambiente, hay muchos jardines, hay áreas verdes, y le gusta tomar fotografías para compartirlas en redes sociales, quedan espectaculares, es un lugar muy bonito. Ahí bueno, hoy que empiezan las vacaciones, ¿no? Es una buena opción. Una buena opción y con un precio bastante accesible, así que aproveche que tenemos esta oportunidad para visitar el Museo del Ferrocarril. Pero sabe que una de las metas planteadas por la alcaldía de Sonsonate es reactivar el tren como mecanismo de transporte, especialmente la bala. Lo que decía Manuel, un medio más rápido en comparación con otros. Se tiene previsto que se realicen viajes cortos que inicien desde el monumento al ferrocarril hasta la iglesia El Ángel. Con esto se busca no solamente ser un atractivo turístico, sino también revivir la riqueza cultural, pues entre Sonsonate y Acajutla también comenzó el primer ferrocarril. Entonces, lo que estábamos hablando, miren, ya se está habilitando un recorrido en tren con fines turísticos, pero nadie descarta que podría luego transformarse en algo, no sé, comercial, el transporte de carga y lo que hablábamos. Como una opción importante para el desarrollo del país. Sobre todo que el tema del transporte público continúa siendo una situación que siempre genera mucho debate, genera mucha controversia, y creo yo que se debería de explorar opciones como esta, ya a nivel más grande, ya no pensar en pequeño, porque de pronto la infraestructura vial se te queda, digamos, chica comparada con la demanda que hay de servicios de transporte, la cantidad de vehículos circulando. Entonces esta puede ser una excelente opción para movilizar a toda la fuerza laboral en determinado momento. Sí, al menos se está pensando en un primer recorrido, ¿verdad? Ojalá que esto pueda tener su crecimiento, que se le observe el potencial y que más adelante también podamos contar con una vía del ferrocarril para todo el país. Muy útil entonces. Bueno, agradecemos a Marcela Rivera por este informe tan bonito que nos hizo recordar y aprender también. Y quien no ha ido, pues ya tiene la invitación para poder visitar este sitio junto con toda su familia y disfrutar entonces de esa bonita experiencia. Llegamos hasta aquí entonces con el tema del día y bueno, nos trasladamos de inmediato con nuestro compañero Gerardo Borja, quien ya está listo para compartirnos estas imágenes desde la unidad motorizada de Noticiero Hechos. Buenos días, Gerardo, siempre es un gusto saludarte y te deseamos desde ya un feliz viernes. Gracias, muy buenos días, compañeras y compañeros. Gusto el mío y el de mi compañero Manuel, que también poderles saludar. Déjenme comentarles que ahorita vamos a variar un poco con el tráfico. Vamos a entrar haciendo mención. Ahorita nos encontramos en la Alameda Manuel Enrique Arauz, cerca del Parque de Pelotas. Pueden ver el carril izquierdo, el carril derecho. Pues en este momento las unidades del transporte colectivo, tanto microbuses como autobuses, están haciendo una parada sobre el carril derecho. Ellos tienen un carril auxiliar en el Parque de Pelotas y les vamos a mostrar las imágenes. Hay unos conos donde ellos no pueden circular por esta área. La unidad del transporte colectivo es debido a que se están llevando unos trabajos en esta área. Entonces quiero comentarles, hablamos con nuestro productor de que esto está complicando y genera un poco de tráfico vehicular a esta altura exactamente. Desde el semáforo de la calle La Revolución y la intersección de la Alameda Manuel Enrique Arauz, pues se complica el trayecto ya debido a los trabajos que les mencionaba, son esos trabajos que ahorita mi compañero les muestra. Entonces las unidades de transporte tienen que hacer su debida parada sobre el carril central de descenso que conduce hacia el Salvador del Mundo, para que lo puedan tomar en cuenta. Y desde aquí precisamente iniciamos nuestro recorrido para poder mostrar las imágenes cómo se encuentra la carga vehicular. Bien, Gerardo, contanos qué tan cerca estás entonces de Cifco. Lo vemos en la imagen, pero también porque viene justamente la apertura de la Consuma y demás, era necesario proceder con esto justo en este momento que vamos a tener mayor concentración de vehículos porque el tráfico se traslada a este lado porque todos están de vacaciones y van a la feria, Gerardo. Es correcto, Carlos. También te muestro las imágenes de unos pilarillos que se ven, al parecer, va a haber una construcción de una pasarela en esta zona y podría ser que debido a eso se estén intentando llevando esos trabajos y por eso han tomado a bien, por seguridad de sus empleados del Fovial,
al no permitir el paso vehicular en el carril que está autorizado para que hagan la parada de buses, tanto microbuses como autobuses del transporte colectivo. Bueno, Gerardo, ¿podemos reiterar, por favor, para las personas a las que no les ha quedado claro todavía dónde se están realizando estos trabajos? Exactamente, se encuentran a la altura del Parque de Pelota frente al Ministerio de Obras Públicas. Estamos hablando exactamente por el semáforo que se encuentra en la intersección de la Alameda Manuel Enrique Araujo y calle Santa Teresa, si no me equivoco. ¿En el sentido que conduce hacia Santa Tecla o bajando o pasando frente al Estado Mayor? Es el carril que conduce de Santa Tecla buscando hacia el Banco del Mundo, pasando por el Estado Mayor, exactamente, Carlos. Perfecto, ahí queda, es inmejorable la descripción, Gerardo. Bajando de Santa Tecla, pasando frente al Estado Mayor por el semáforo del Parque de Pelota, ahí se encuentran estas obras que pueden estar causando en algún momento congestionamiento, más allá de que hoy muchas personas salen de sus trabajos y entran a la vacación, ¿no, Gerardo? Por lo demás vemos que el tráfico fluye, ya vas a llegar al semáforo de la Revolución, tal vez ahí puedes hacer un giro a la derecha para mostrarnos cómo luce Cifco, cómo luce Consume en este momento. Fíjate que estoy en el carril de descenso precisamente buscando hacia El Salvador del Mundo, es el que me encuentro, estoy en protección ya de la avenida Manuel Enrique Araujo y la calle Amber. Sí, estás más cerca de Salvador del Mundo, ¿no? Podríamos verificar ahí también cómo se encuentra el tráfico, Gerardo. Claro, perfectamente, haremos todo lo posible conforme los semáforos nos permitan seguir avanzando y el tráfico vehicular, pero sí, déjame comentarte, hay una carga vehicular bastante considerable, pero por el momento no hay ningún inconveniente, podamos decir de que hay un desperfecto del semáforo o que eso esté complicando o algo. No, Carlos, todo fluye así con total normalidad. Todo está fluyendo, como alcanzamos a ver, mira, todo fluye, todo, a pesar de que es un viernes, muchas personas ya andan con el modo, con el chip puesto en la vacación porque salen hoy, empleados de gobierno, empleados públicos, entendemos que todos los empleados públicos trabajan hasta hoy viernes y tendrán la semana completa de vacación, ¿verdad? Algunos ya están de vacaciones, me dice Lorena Mengíbar también, que galán, mira, ni siquiera viernes trabajaron, me dice Lorena Mengíbar, pues la empresa privada creo que no le cayó tan bien, ¿verdad? Porque los días propios del feriado, entiendo que de acuerdo al Código de Trabajo cayeron el fin de semana, entonces no hay días, pero se les otorgarán algunos, seguramente tendrán algún descanso, aunque sea 1 o 2 días, pero no es la semana completa. Gerardo, tráfico detenido donde te encontrás, pero sí ya vimos que lograste avanzar y cada vez vas más cerca de ahí, de El Salvador del Mundo. Tenemos la presencia de alguien mirá, este tema ya lo habíamos tocado con Carla, mirá, es alguien que estaba ahí pidiendo, pero no sé si era de una organización de salvamento o si es alguien de los que se ponen solo el uniforme y andan pidiendo, Gerardo. Era de una organización de socorro, Carlos, de las personas que se acercan a las personas que se conducen en esta arteria, pues a ver si les pueden ayudar con alguna moneda para ese cuerpo de socorro. Sí, ¿qué tan importantes van a ser ahora en las vacaciones, verdad? Sabemos que es cuando más se necesita la presencia de Cruz Verde, Cruz Roja, comandos de salvamento y demás en vacación. Porque muchas personas van a desplazarse a las playas y ahí habrá actividad también, no solo en el campo de la feria, no solo por el Estadio Cuscatlán, no solo en Consuma, sino que también habrá actividad en las playas, donde sin duda alguna muchas personas se van a trasladar. Bien, Gerardo, gracias. Ya en este momento te muestro las imágenes. Ya va llegando, sí. Es un par de vehículos detenidos porque estamos llegando al semáforo de la intersección de la Avenida Olímpica y la Alameda Manuel Enrique Araujo, y de igual manera, ¿verdad? El carril derecho, pues, es donde algunas unidades del transporte tienden a hacer sus paradas, y debido a eso que tal vez complica un poco más a esta hora el tránsito vehicular cuando ya los microbuses, autobuses bajan y suben los diferentes pasajeros que se dirigen a diferentes partes del Gran San Salvador. Vamos ahora al mapa, vamos a revisar qué es lo que nos muestra entonces la aplicación donde tenemos en las mañanas gracias el tráfico y donde vamos a poder apreciar este sector que tú estabas recorriendo, Gerardo, de la Plaza de las Américas o el Monumento al Divino Salvador del Mundo, Alameda Manuel Enrique Araujo, Cifco y demás. Aquí lo tenemos en pantalla, fíjate, San José de la Montaña, primera calle Poniente. Aquí me ubico en la Plaza de las Américas y Gerardo viene desde este sector
que es el de la Panamericana Oeste, donde en efecto alcanzamos a ver un trazo de tráfico, una línea roja que nos muestra cómo se viene prolongando desde el Ministerio de Obras Públicas, y seguramente aquí tendremos un indicador cerca de CIFCO de que hay tráfico, de que hay congestionamiento y la presencia policial también en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, este punto neurálgico que es el de la intersección de la Avenida La Revolución con justamente aquí, mira, control policial visible, muchas gracias, Avenida La Revolución con carretera Panamericana. Un tráfico donde se permite, una arteria, más bien dicho, donde se permite en un carril circular libremente, siempre y cuando vayas en el carril de la derecha, pero que termina generando congestionamiento a esta altura. Ya sabemos que aquí hay trabajos realizándose, ya nos lo había dicho Gerardo, por lo tanto, mucha atención en las cercanías, acá, muchas gracias, del Ministerio de Obras Públicas. Otro lugar donde hay un semáforo, aquí está la gente que viene, la calle que viene de la colonia San Francisco, que pasa por el Círculo Militar, por el Parque de Pelotas que está acá, ¿verdad? Este es el Parque de Pelotas, seguro, si me acerco lo podré ver. Y aquí tenemos, gracias, Parque Nacional de Pelotas, Saturnino Bengoa, justamente ahí lo tenemos. Así que ya sabe, obras ahí, tráfico fluido hacia Salvador del Mundo, bajando de la carretera Panamericana del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Nosotros vamos a hacer una pausa, queremos invitarle a que siga con nosotros después, tenemos mucho más aquí en Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros, estamos ya listos para continuarles informando en este día viernes, estamos cerrando una semana laboral que ha sido muy intensa en diversos temas. 7 de la mañana con 4 minutos, seguimos enlazándonos con nuestros equipos, vamos ahora con Azucena Sandoval que nos comparte su reporte. Adelante. Hola, gracias. Nos hemos trasladado con Enrique a la 75 Avenida Norte y Juan Pablo II. Aquí para que ustedes puedan ver cómo está el tráfico sobre este punto, pero también hablar un poco del irrespeto a las leyes y normas de tránsito. Estamos viendo este bus cómo está incorporándose hacia la Juan Pablo II cuando esto no está permitido. Y es que según unas informaciones brindadas por la Policía Nacional de Tránsito, al día se están interponiendo 34,000 esquelas a nivel nacional. Esto diario lo que viene a sumar unos $1,087 diarios solo en esquelas. Hasta la fecha, según las informaciones que también ha proporcionado Tránsito, se han interpuesto 208,707 infracciones, ellas sean leves, ya sean graves o muy graves. San Salvador es el segundo departamento en donde más multas se han interpuesto. El primero es Santa Ana y el tercero es Aguachapán. Aquí en San Salvador, y como lo reiteramos, nos hemos ubicado en la 75 Avenida Norte y Juan Pablo II, en donde, pese a que hay una señalización de que no es permitido el cruce, las personas lo siguen haciendo. 50 multas diarias solo en San Salvador está poniendo Tránsito. A la fecha, es decir, en estos meses, desde enero hasta la fecha, en dinero esto representa $6,551,000. Es parte de las informaciones del tráfico y donde decíamos, es en este punto en donde se hacen giros en U, que esta precisamente es una de las primeras causas de infracción. Es cuando van circulando en la 75, porque ahorita el semáforo ha dado luz verde a los vehículos que vienen en la 75 Norte, tanto en el sentido que va hacia el Escalón como a la Mira al Valle, y ahí es donde está prohibido el cruce a la izquierda. Y muchas personas pues lo siguen haciendo, suele haber ahí presencia policial, y si un policía quiere poner una multa, solo que se vaya a poner ahí, seguro va a poner. Si quiere regresar a la estación de policía con un fajo así de multas puestas, que se vaya a poner ahí en 1 hora, 2 horas, 3 horas, va a regresar a la estación con bastantes multas. Pero eso ocurre en muchos puntos de la capital, Carlos. A veces creo yo que alguien hace un giro en un punto y de pronto ya todo el mundo lo hace ahí creyendo de que está autorizado, creyendo de que es más fácil. Pero acaso no hay señalización. Sí, ahí sí, está bajo el semáforo. Se vuelve costumbre, aunque haya señalización, y a donde están haciendo vuelta en nubes arriba de la Universidad Evangélica, venís subiendo sobre la prolongación de la Juan Pablo, pasar la Evangélica, hay una residencial nueva ahí,
Vías del Escalón, creo que se llama 2, y han puesto sapos. Entonces, cuando terminan los sapos, donde terminan justo los super sapos, ahí la gente incluso se hace del carril derecho y giran dando la vuelta en U, sin importar si un cristiano viene aquí subiendo en el carril izquierdo y todavía hacen el giro en U, doblándose los otros dos carriles. Eso es todos los días. Y yo no sé cuánto está esperando la autoridad para llegar a verificar esta situación arriba de la prolongación de la Juan Pablo II. Y que está muy lejos el retorno, como para que no... El retorno implicaría subir, llegar hasta la Maferrer Norte e ir. Sí, porque ahí han puesto también separadores hasta el redondel, hasta un redondel de para una estación de servicio y regresar. Pero es lo correcto, fíjate, aunque no nos resulte, así tiene que hacerse. Y lo que la gente hace es esa vuelta en U para incorporarse a la 93 Avenida Norte, que está ahí, que antes sí podía doblar, pero hoy ya no se puede porque han puesto estos separadores. Entonces, bueno, la ley del más vivo, voy a donde termina el sapo, doy la vuelta en U y lo hago, en lugar de ir a dar la vuelta. Finalmente eso es, pero a ver, un día, ¿saben? Me prometo, un día voy a ir con mi cámara. Y hacer el recorrido. Y vamos, lo voy a hacer en tiempo real, vamos a ver a cuántas personas vamos a hacerlo en 5 minutos o en 2, porque el productor tendrá tiempo ahí corto, en 2 minutos vamos a ver cuántas personas lo hacen. Seguro nos va a sorprender. Vamos de inmediato con Antonio Valladares, que también nos comparte su reporte. Adelante, Antonio, buen día. Te escuchamos, Antonio. Buenos días, compañeros. Yo me encuentro precisamente en la zona donde se está interviniendo, que es la zona de Rancho Navarra, para mostrarles un poco acerca del panorama del tráfico a esta hora. Este es el sentido que viene de la 49 Avenida Chile, de las cercanías del monumento Hermano Bienvenido a Casa, para que puedan observar. Está un tanto fluido a esta hora de la mañana, se muestra un poco con problemas, con dificultades de tráfico cuando los conductores hacen un alto para que las personas que van en el sentido de la avenida Vista Hermosa y buscan la avenida José Antonio Ford puedan circular. En las inmediaciones de la calle Antigua Huizúcar sí hay mucha complicación con respecto al tráfico. Para las personas que piensan transitar por esta arteria, tomen en consideración, tengan paciencia porque sí está un poco congestionada la arteria. Para las personas que vienen de los alrededores de Santo Tomás o de San Marcos, es decir, sobre la autopista Comalapa y buscan la ruta de calle Forestal o el Boulevard de los Próceres, está un tanto fluido el tráfico, sí tienen que hacer un alto, pero sin embargo no les está generando mayor complicación. En algunos minutos pareciera que el tráfico se detiene por completo, pero es por que los gestores del tráfico precisamente están mediando para que pueda fluir con normalidad. Bueno, ahí tenemos la señal en directo desde la zona del Rancho Navarra, donde continúan los trabajos del Ministerio de Obras Públicas, y esto, decíamos, puede complicar un poco la situación para las personas que vayan hacia el campo de la feria, que está ubicado en la zona del Estadio Cuscatlán. Recordemos que estos trabajos van a continuar seguramente en el periodo de vacaciones, así que usted tiene que tomar siempre las precauciones del caso al circular por ahí. Si usted viene de la zona de la cima, también hay ciertas restricciones, y entonces por lo general se arma una cola grande de vehículos en ese sector. Es una zona en constante modificación, así que siempre la invitación a que maneje con mucha precaución. Estamos trasladándonos hasta otro punto con nuestro patrullero del aire, nuestro reporte a través de la unidad dron y las imágenes. Exactamente, si tiene usted un panorama de cómo amanece el tráfico en ese día viernes. Ya decíamos que por lo general siempre se complica la situación en viernes, pero ahí estamos viendo que por lo menos en este punto está fluyendo. Pero ¿qué nos cuentas, Néstor Hernández, sobre lo que está pasando? Compañeros, como pueden apreciar ustedes en la imagen, con el patrullero del aire, acá mostrándoles con nuestra tecnología dron, el Boulevard Venezuela, lo complicado que está a esta hora, son las 7 de la mañana con 12 minutos. Y vean cómo está consentido desde Soyapango, ingresando a San Salvador. Nos encontramos, por ejemplo, acá a la altura de Candelaria, donde está muy, pero muy complicado, sobre todo en ese sentido, el que viene de la zona de Soyapango. Así que a tomar en cuenta esto, porque sabemos que ahora que los empleados públicos cambiaron su horario, sobre todo los empleados de gobierno son los que han cambiado de horario, esto va a generar un poco más de tráfico en cuanto a que hasta las 8:30 de la mañana esto va a permanecer así. Así que tengan mucho cuidado. Vean ahora mostrándoles también este paso a desnivel que lleva hasta la zona del centro de San Salvador, buscando toda la avenida Monseñor Romero. Así que tener mucho cuidado con esto también, porque a esta hora se ve un poco libre, un poco fluido, buscando hasta la zona de la Catedral Metropolitana. Así que eso es importante, porque el centro de San Salvador, ahí sí sabemos que hay algunos trabajos por parte de la alcaldía, pudieran generar algunos retrasos. Por lo demás, así el tráfico que estamos viendo con el dron, compañeros.
Bueno, gracias a Néstor Hernández. Recordemos que viernes y un viernes previo al periodo de vacaciones, seguramente mucha gente está desarrollando los preparativos de última hora para dedicarse ya a descansar la próxima semana. Sí, bueno, en el mejor de los casos, también lo comentábamos por acá, ya habrá algunas personas de vacaciones que, si bien todavía no está completamente instalado el campo de la feria, muchos comerciantes empiezan ya a colocar sus productos y también a ofrecerlos al público. Por supuesto, tener mucho cuidado con esto porque el tráfico, como bueno, todavía estamos, digamos, para muchos en el último día de trabajo, ya pensando en las vacaciones, otros, como le decían ustedes, ya pensando en dónde van a ir a disfrutar, o algunos aprovechando que pidieron un par de días antes para poder tener sus vacaciones. Así que el tráfico, como también lo decían temprano, estamos finalizando mes, algunos que por el tema de la vacación se les adelantó ahí el día de pago, entonces ahí están viendo ustedes cómo va avanzando el tráfico muy pero muy lento, sobre todo por el Boulevard Venezuela, quienes vienen llegando de Soyapango hasta San Salvador, así que a tener paciencia, o las personas que están en su casa viendo el noticiero Hechos y se dan cuenta de cómo es el tráfico acá, a buscar una vía alterna porque así se ve bastante complicado acá en la zona. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista. En Hechos AM les adelantábamos que vamos a conversar sobre el tema pensiones, las propuestas que están en manos de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Pero como siempre vamos a poner algunos hechos en contexto sobre esta entrevista. En una resolución que los magistrados de la Sala de lo Constitucional denominan de seguimiento, se frenó una reforma a la ley de pensiones que permitía al gobierno prestar hasta el 50% de los ahorros de los trabajadores cotizantes en las administradoras del Fondo de Pensiones. Los magistrados dicen que la resolución se fundamenta en que no se cumplió una sentencia emitida en diciembre de 2014 en la que se ordenaba a la Asamblea Legislativa revisar las tasas de interés que se paga a los fondos prestados de los trabajadores. También afirman que en esa sentencia se revisó el artículo 91 de la Ley de Pensiones y se consideró que prestar hasta el 45% de los fondos que manejan las AFP era un porcentaje razonable y que pasar de ese límite iría en detrimento de los intereses de los futuros jubilados. Esto significa que la decisión que hemos adoptado está orientada a salir al paso para que se evite la sustracción de dineros de los trabajadores para ser trasladados al gobierno y que el gobierno disponga finalmente de los mismos. En ese sentido, es que la Sala ha emitido esta resolución. Como digo, es una resolución de seguimiento. La Sala no está en la disponibilidad ni de generar crisis, ni tampoco de confrontar con ningún funcionario y tampoco ningún órgano de gobierno. El magistrado Sidney Blanco argumenta que en ningún momento el interés de la Sala es generar conflicto con otros órganos del Estado y aclara que la Sala dirime conflictos que se generan entre ciudadanos con otras instituciones. Lo anterior se considera el nuevo contexto en el que se está entrando en el tema de la reforma previsional. El presidente Salvador Sánchez Serén se pronunció y dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de la Sala. La crisis e inseguridad sobre el pago de pensiones es responsabilidad de la Sala de lo Constitucional. Como presidente de la República, condeno enérgicamente estas sentencias de la Sala de lo Constitucional, que son políticas y que solo buscan dañar a los jubilados y crear el caos y desestabilización. Pero contrario a la reacción del presidente, otros sectores como la Asociación de Administradoras de Pensiones consideran que era previsible que la Sala resolviera de esta forma. Se había expresado en el sentido de que el límite del 45% lo consideraba adecuado, pero que encima de ese porcentaje consideraba de que había ya una afectación a los derechos de los trabajadores, sobre todo en virtud de que la tasa de interés que el Estado le paga a los trabajadores en esa inversión de carácter obligatoria es muy baja y eso afecta el monto de sus pensiones. En ese sentido, nosotros vemos con buenos ojos desde el punto de vista de los trabajadores que se plantee que haya un límite a la compra obligatoria
Todo lo anterior genera el telón de fondo que viene a presionar porque los diputados apresuren el paso en la discusión de una reforma integral en materia previsional. Actualmente, en manos de la Comisión de Hacienda hay 4 propuestas presentadas por diferentes sectores. Una, la que presentó el gobierno recientemente, que vino a sustituir a la presentada en 2016 y que se decanta por una administración mixta. La otra, presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Otra más, presentada por el Partido Gana, y una última presentada por organizaciones laborales. La pregunta que surge es hacia dónde va esta discusión considerando los últimos acontecimientos y qué va a pasar si el gobierno no logra reunir los recursos que le permitan cumplir con sus obligaciones. Con estos datos, iniciamos la entrevista de Hechos AM con la que cerramos esta semana. Comenzamos. Bueno, y le vamos a presentar a nuestros invitados que tenemos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Le damos la bienvenida al abogado Víctor Suazo. Un gusto que nos acompañe, Víctor. El gusto es mío, tengan un feliz día. También nos acompaña Julián Salinas, él es economista y también asesor legislativo. Julián, bienvenido a Canal 12. Gracias por la invitación, es un gusto poder conversar esta mañana. Bueno, la pregunta que surge es, ¿qué tanto presiona, digamos, los últimos acontecimientos que se han dado en materia de pensiones a la, digamos, la discusión de una reforma, de la reforma integral que está en manos de la Comisión de Hacienda? Con la anterior o con la reciente emisión de un comunicado de la Sala de lo Constitucional, se hace más necesaria una reforma al sistema de pensiones. Actualmente, como ya mencionaba la nota, hay una serie de propuestas y de hecho recientemente el Ejecutivo presentó una propuesta buscando generar un consenso entre las distintas propuestas que existen dentro de la Comisión de Hacienda. De hecho, pues esta nueva propuesta va en otro sentido y de alguna manera pues se deja a un lado de la primera propuesta del sistema mixto y se incorpora una nueva propuesta que prácticamente busca generar un diseño que permita resolver el problema para los pensionados actuales y también garantizar un retiro mejor y más promisorio para los pensionados futuros. En esta propuesta pues consiste en crear un fondo colectivo con parte de las cotizaciones. Este fondo colectivo, por ejemplo, fue una propuesta de las mismas AFP. Ahora, la única diferencia es que este fondo colectivo que proponen las AFP no forma parte del beneficio de los trabajadores. Entonces, en esta propuesta de las AFP se crea un fondo, los trabajadores cotizan a ese fondo, pero ese fondo no se le retribuye en beneficio al trabajador. Entonces, el ahorro individual baja. Actualmente llega a la cuenta individual 10.8% y con esta propuesta, a pesar que se cotiza más, se baja al 8%. La propuesta gubernamental dice, bueno, es necesario crear un fondo colectivo para incorporar la solidaridad intergeneracional, pero que no vaya en desmedro de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea una cuenta individual en este fondo colectivo y en lugar de disminuir el ahorro individual, se aumenta del 10.8 al 13.5 y lo que trae como consecuencia que crezcan las pensiones, que hay un aumento, una mejora significativa de las devoluciones y se le da mayor sostenibilidad al sistema de pensiones. Entonces, en ese debate hay una necesidad de incorporar las distintas propuestas, pero es importante hacer un debate muy serio en relación a darle mayor certeza a los pensionados actuales, sobre todo con el reciente comunicado ya convertido en sentencia, que básicamente deja desprotegido o sin fuente de financiamiento a los actuales jubilados. Bueno, Víctor, ¿qué piensa usted sobre lo que está pasando con el tema pensiones, considerando también la última sentencia de la Sala de lo Constitucional en materia de pensiones? La última resolución que ha sacado la Sala de lo Constitucional presiona aún más al órgano legislativo para que se apruebe lo antes posible una reforma de pensiones que le dé solución a este sistema que con esta última resolución de la Sala cae aún más en la insostenibilidad. Es por eso importante la discusión que se está haciendo en la Asamblea Legislativa y la nueva propuesta que ha planteado el gobierno es una propuesta de consenso que toma en cuenta los puntos de las distintas propuestas que han presentado tanto el movimiento social, el partido Gana, la propuesta incluso de las AFP, que es la propuesta que promueve el partido Arena, que es la que se hace llamar ICP, y la propuesta del sistema mixto. Con esta reforma que se está planteando, no solamente se le da sostenibilidad a este sistema, sino que
mejora el ahorro y por lo tanto mejoran las pensiones que estarían recibiendo los jubilados. Además de lo que planteaba Julián Salinas, con la creación del fondo colectivo, que se toma en cuenta el esquema propuesto por las AFPs, con la diferencia de que el fondo colectivo que plantea el gobierno sí se le devuelve al trabajador, ya sea en forma del beneficio, en forma de pensión, en devolución en el caso que no cumple los requisitos para pensionarse, o lo puede heredar en el caso que fallezca, con las mismas condiciones en las que se encuentra actualmente el fondo. Este fondo no es del gobierno, es un fondo colectivo propiedad de los trabajadores administrado por las AFP, es decir, se mantiene el mismo sistema privado que existe actualmente. Esto para acompañar el posicionamiento que ha habido en otros partidos políticos. Pero Víctor, es el fondo, digamos, este fondo que propone esta propuesta que fue presentada recientemente por el ministro de Hacienda, ¿es el punto más fuerte que tiene la propuesta en sí? ¿O hay otros elementos que ustedes consideran que se debería valorar de la misma? Ese es el punto más fuerte, pero hay otros elementos también. Por ejemplo, la comisión que están cobrando actualmente las AFP genera que éstas tengan unas ganancias incluso mayores a las ganancias que tienen los bancos, que ya de por sí son altas. Entonces, se plantea que se reduzca la comisión que actualmente es de 2.2 del salario a 1.5. Y esa reducción en la comisión de las AFP se traslade a las cuentas individuales de los trabajadores para que estos ahorren más. Entonces, el aumento del ahorro de los trabajadores no solamente proviene del aumento en la cotización, que sería en 2 puntos. Un punto para el patrono y otro punto para los trabajadores. De esa forma es que el ahorro aumenta del 10.8 actualmente a un 13.5 y permite que se tengan mejores pensiones. Pero además se mejora la rentabilidad, porque el fideicomiso, que es el mecanismo que creó Arena para el financiamiento de pensiones, con la propuesta que plantea el gobierno se reduce considerablemente la necesidad de utilizar este fideicomiso. Por lo tanto, los títulos valores que estarían invertidos en ambos fondos permitirían que se obtenga una mejor rentabilidad. Entonces, por el aumento del ahorro y por el aumento de la rentabilidad, crecen las pensiones. Julián, hay aspectos importantes que me interesa que analicemos sobre esta propuesta, porque las reacciones que se han dado a la misma son de que busca no resolver tanto el problema de los trabajadores, sino que busca resolver los problemas financieros que tiene el gobierno. ¿Qué dicen ustedes que están apoyando esta propuesta presentada por Carlos Cáceres? Bueno, yo creo que más bien esta propuesta, en lugar, porque de alguna manera en la discusión pública se ha tratado de desvirtuar algunos aspectos de la propuesta en el sentido tal vez de descalificarla. Sin embargo, pues se alejan de los contenidos de la misma propuesta. Por ejemplo, el fondo colectivo se mantiene dentro de las AFP y sigue siendo administrada por las AFP. Entonces, ¿cómo puede de alguna manera el Estado usar esos recursos, por ejemplo, para financiar obligaciones del mismo? Es decir, eso no está contemplado, incluso se prohíbe dentro de la misma ley la posibilidad de usar esos recursos para poder ejercer otro tipo de obligaciones. Y además, es decir, no solamente se restringe su uso, sino que se le incorpora la obligación al Ministerio de Hacienda de contribuir con el 5% de los ingresos corrientes netos del Estado anualmente. Es decir, en lugar de tomar, le inyecta. Más que pedir, de alguna manera, se le da la obligación al Ministerio de Hacienda para poder contribuir con ese fondo colectivo y fortalecer la sostenibilidad tanto en el corto como en el mediano plazo. Entonces eso es importante comprenderlo, es decir, más que creo yo que resolver un problema financiero del Estado, lo que se busca es darle sostenibilidad al sistema de pensiones, porque ahorita todas las fracciones y todos los actores coinciden en la necesidad de hacer una reforma. Las mismas AFP han presentado una propuesta, ha presentado el Partido Gana, han presentado el Movimiento Social, el gobierno presentó una iniciativa inicialmente, ahora presenta otra buscando generar un consenso y que haya una propuesta viable que favorezca a los trabajadores y que le dé sostenibilidad al sistema. Entonces, me parece que es un poco esa valoración que mencionabas inicialmente no corresponde con
el contenido y las características de la propuesta. Uno de los puntos de mayor discusión en cuanto al tema pensiones es la deuda que sigue creciendo y que, bueno, el ministro de Hacienda ha dicho en diversas ocasiones que esto está, digamos, afectando directamente las finanzas públicas. La deuda que comenzó en 2006, como ustedes bien lo apuntaban, una deuda que surgió a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, creado en el año 2006 durante la administración de Elías Antonio Saca, y que, bueno, a 2017 ya suma más de 5.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿cómo se resuelve con la nueva propuesta presentada por el gobierno este problema de la deuda, que se considera que ha sido uno de los grandes, digamos, puntos fuertes en la discusión de una reforma previsional? Hay dos puntos que es importante analizar. En realidad, el proceso de endeudamiento de pensiones inicia en el 2001. Es decir, el sistema se reformó en el 98. Exactamente. Ya en el 2001 no existían reservas técnicas para pagar a los pensionados públicos. Entonces el Estado empieza a endeudarse a través de bonos para poder pagar pensiones. Subsecuentemente se aprueban una serie de decretos, porque lo que pasó fue lo siguiente, es decir, a la gente en la reforma del 98 no le dijeron que los beneficios o las pensiones iban a caer más del 50%. Entonces a la gente que se pasaba a las AFP iba a haber reducido su beneficio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para que esa gente no sintiera el impacto de la capitalización individual, porque de alguna manera lo que el ahorro individual puede financiar de una pensión no es tan alto como que la gente cree. De hecho, para que tengas una idea, las tasas de reemplazo que tiene República Dominicana o México rondan el 30% del ingreso medio. ¿Y en El Salvador de cuánto estamos hablando? Ahorita está el 40%, pero son pensiones subsidiadas. Y estamos más alto que Chile ahorita, imagínate. Estamos más altos que Chile, pero porque eso es a lo que iba. Esa gente que se empezó a jubilar después del 2001, iba a haber reducida su pensión. Entonces, por esa razón se empezaron a aprobar decretos que lo que eran subsidios a las pensiones para poder aumentarlas un poco y que la gente de alguna manera no percibiera los efectos de la privatización del sistema. Pero ese incremento de subsidios empezó a aumentar la deuda de pensiones. Entonces llegó un punto que entre el 2001 y el 2006 el presidente Flores emitió cerca de 1.300 millones de dólares en bonos para pagar pensiones. Y en el 2006, como ya no había fuente, es cuando se crea el fideicomiso. Entonces el fideicomiso lo que hace es venir a crear una nueva fuente para pagar a todos esos subsidios que habían sido creados y que, no sé si tú tenías conocimiento, pero todas las pensiones antes del 2017 son subsidiadas. Todas son subsidiadas, hasta las de las AFP. Este año ya empiezan a jubilarse las personas que empiezan un poco a sentir cómo son las pensiones en el sistema de capitalización. Empieza la jubilación de los optados. Es correcto, a eso me refiero. Los optados tienen pensiones subsidiadas, todos los optados. Que de alguna manera, optados, todas las personas antes del 2017 son optados. Ya en el 2017 empiezan ya a los llamados obligados, que son los que ya su beneficio depende de cuánto ahorraron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esos subsidios que se aprobaron, el endeudamiento crece de tal manera que hoy la tercera parte del endeudamiento es gracias a pensiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta propuesta? Esta propuesta le da o incorpora el componente intergeneracional. Incluso Melinsky vino para analizar el debate que es un actuario especialista en pensiones, y él sostiene que todos los sistemas tienen un componente intergeneracional. Entonces la necesidad de un fondo colectivo me parece que le da más sostenibilidad al sistema y permite que la tendencia al endeudamiento tenga necesidades de financiamiento menores a las que existen actualmente considerablemente. Estimamos que en los próximos 15 años esta propuesta podría reducir en hasta 4 veces la tendencia al endeudamiento actual. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes que continúen con nosotros porque tenemos más preguntas para nuestros invitados sobre esta propuesta presentada a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que es donde se está analizando todas las propuestas que tienen que ver con una reforma integral del sistema de pensiones. Pausa y volvemos.
Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el abogado Víctor Suazo y con el economista Julián Salinas sobre las propuestas de reforma previsional que están en manos de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál ha sido la reacción de los diferentes grupos parlamentarios ante la nueva propuesta presentada por el gobierno? Porque recordemos, y esto creo yo que sigue muy presente con la que se presentó en 2016, que planteaba un sistema mixto. Mucha gente dijo que no estaba de acuerdo y a nivel legislativo mucha gente dijo no lo vamos a apoyar. Pero ¿cuál es la reacción ante la nueva propuesta que ha presentado el Ministerio de Hacienda? La ventaja que se tiene con esta propuesta es de que surge ya del debate que viene desde que el año anterior, en febrero, se presentó la primera propuesta que planteaba un sistema mixto. Entonces, ya los diputados dentro de la Comisión de Hacienda ya tienen un adelanto, ya saben más o menos en cómo está configurada esta nueva propuesta. Y este lunes anterior que llegó el ministro de Hacienda e hizo la presentación oficial a la Comisión de Hacienda de esta nueva propuesta, los distintos partidos políticos mostraron reacciones, bueno, favorables. Incluso el Partido Arena, que siempre ha tenido una posición negativa en este tema y que quiere presionar para que se impongan los intereses de las AFP, incluso ellos manifestaron de que esta propuesta vale la pena estudiarla. Ahora, con otros partidos políticos hemos visto que, en el caso, por ejemplo, del PDC, ha manifestado que incluso con base a este nuevo planteamiento que se ha hecho, puede ser algunos cambios, pero que sería tomada en cuenta como base esta nueva propuesta. Nosotros esperamos que ahora con resolución de la sala en el que ha puesto el riesgo de pago de pensiones de más de 175,000 jubilados del sistema de pensiones público y del sistema de pensiones privado, ya con las AFP. Se Víctor, avanza en el me debate. gustaría que nos detuviéramos, Víctor, en ese punto que usted está mencionando, cuando se dice, bueno, miren, están en peligro las pensiones de 175,000 personas. Se supone que son las personas que se jubilaron con el seguro y con el INPEP. Esas son las personas que tienen sus pensiones en peligro. Pero ¿dónde está esta situación? Porque el mecanismo sigue vigente, ¿no? El mecanismo de préstamos hasta un 45%. Ese sigue vigente independientemente de lo que haya resuelto la Sala de lo Constitucional. Sí, lo que pasa es de que como actualmente el financiamiento de las pensiones únicamente se hace a través del fideicomiso y el 45% prácticamente ya llegó a su límite. Es decir, ya no se podría utilizar el fideicomiso, que es lo único que sostiene el sistema actual de las AFP. Prácticamente la Sala de lo Constitucional está matando el sistema de las AFP. Por lo tanto, es urgente que se haga esta reforma. Las pensiones que ha puesto en riesgo la Sala de lo Constitucional no solamente son del sistema público, sino que también del sistema privado, porque es el gobierno quien garantiza los subsidios para los pensionados optados y también las pensiones vitalicias. Las AFP no garantiza las pensiones vitalicias y es el gobierno quien tiene que hacer este desembolso. Y para financiarlo utiliza el fideicomiso que ya prácticamente llegó a su límite. Entonces, eso hace aún más urgente que se apruebe lo antes posible esta reforma de pensiones. Ahora bien, yo tengo preguntas respecto a situaciones que ocurren y que realmente creo yo que ustedes que manejan mejor el tema previsional nos las pueden explicar. Cuando se creó el sistema de ahorro individual en el año 98, el compromiso que quedaba era que el gobierno asumía el pago de las pensiones de las personas que quedaban con el antiguo sistema, los jubilados con el ICI y el INPEP, y también asumía el pago de la gente optada, de la gente que decía yo ya coticé varios años en el Seguro Social, pero quiero trasladarme a una AFP. Ese dinero que coticé, pues el gobierno tiene la obligación de trasladarlo a las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, ¿dónde es que está, digamos, el gran agujero en el sistema de las AFP? Porque yo he hablado con René Novelino en este mismo espacio, que es el presidente de ASAFondos. Él decía, mire, no es el sistema de AFP el que está en problemas, porque nosotros tenemos un capital grande y es precisamente al que el gobierno le quiere meter mano con todas las reformas que está impulsando. Bueno, a mí me parece que esa afirmación es falsa y de hecho, bueno, antes del 98, antes de la reforma, es decir, el sistema de pensiones se autofinanciaba, es decir, que la hacienda pública no tenía ninguna obligación. Después de la privatización es que se crea inmediatamente de la privatización ya se dejan 5.000 millones de dólares en deuda para el pago de los pensionados del sistema público, pero ahí no termina la historia.
A los privados se les da un subsidio que se llama el reconocimiento de la antigüedad en el sistema público, que son el certificado de traspaso, donde eso que cotizaron, que era el 3% en algunos casos, 9% en otros casos y 12%, se lo sobrevaloran, ahí va un subsidio ya, y eso también aumenta un poco la deuda. Después empiezan a aprobar otros decretos. ¿Y cuáles eran esos decretos? Le dicen, mire, ¿sabe qué? Le voy a restablecer los viejos beneficios, y eran los que estaban en la AFP, los que se pasaron. Le voy a restablecer los beneficios que usted tenía en el público, pero cuando se le agote su dinero, que el Ministerio de Hacienda le pague. Entonces empiezan a aprobar una serie de decretos, y eso incrementa significativamente la deuda. Entonces es un problema del sistema previsional. Ahora, que me diga que las AFP tienen los recursos y todo lo demás, es decir, si el sistema previsional colapsa el sistema de AFP, ahí no hay camino. Entonces, porque incluso lo que el gobierno paga en concepto de pensiones es mayor que lo que las AFP erogan. Entonces esos aspectos no los mencionan. Porque ¿qué es lo que pasa? El subsidio lo traslada el gobierno a través de endeudamiento, y eso llega a las cuentas de los pensionados. Entonces no se diferencia de alguna manera ese subsidio, o más bien no se visualiza que de alguna manera todas las pensiones o gran parte de las pensiones del sistema privado reciben una pensión directa del Estado en estas condiciones. Entonces, cuando dice Víctor que se pone en peligro estos pensionados privados, es porque esos ya se agotaron su ahorro y hoy el Estado los está financiando. Entonces, yo creo que ni siquiera la sala maneja esto, porque cuando habla en la sentencia a la que hace referencia en el comunicado, solo menciona a los pensionados públicos, pero no sabe, me parece, o eso interpreto, que también con eso se están pagando a los pensionados privados. Entonces, incluso en esa sentencia ellos ponderaron ese beneficio, y por eso, y en ningún momento, porque ahí vi que en la nota que veíamos, en ningún momento se pronunció respecto al techo del fideicomiso. El objeto de control de esa sentencia era relativa a los rendimientos, a las rentabilidades, y posterior a esa sentencia se incrementaron 2 veces las rentabilidades. Es decir, que ese incremento del techo que hubo recientemente ya iba a tener otros rendimientos distintos a la realidad con la que se emitió la primera sentencia. Entonces, me parece que la sala descontextualizó la sentencia, no tomó en cuenta que ya hay una tasa de mercado considerada para el cálculo de las nuevas emisiones, y que los intereses eran casi el doble de lo que existía en el momento en el que emitieron las sentencias. Ahora bien, yo escuchaba las declaraciones o las explicaciones que daba el magistrado Sidney Blanco. De hecho, esas nosotros las tomamos de una radio donde él dio una explicación que dura aproximadamente unos 30 minutos, y él mencionaba ahí los fundamentos de la última sentencia que tienen que ver con el tema pensiones. Y decía, primero, que la Asamblea Legislativa ha incumplido la sentencia de 2014, donde ya se pedía que se regulara el tema de la rentabilidad del dinero que se estaba prestando a los ahorros de los trabajadores, porque decía que no es posible que a inversionistas extranjeros se les paguen tasas como del 8% y a los trabajadores se les pague 1 o 2%. Eso era uno de los argumentos que él daba. Y lo otro decía, en cuanto al techo de lo que se puede prestar, mencionaba que esto también ya había sido, digamos, estudiado en esa sentencia de 2014. Y él decía, esto es algo sobre lo que ya nos pronunciamos y dijimos que el 45% nos parece, digamos, el indicado y que no iba a tener mayor impacto, pero ya pasar de eso y podría ir en detrimento de los trabajadores. Y no sé, o sea, tal vez ustedes tienen algún punto de vista respecto a estos aspectos que él señalaba y la argumentación que daba en estas explicaciones. Ambos argumentos lo que demuestran es la arbitrariedad con la que la Sala de lo Constitucional emite sus resoluciones. En cuanto al aumento de la tasa de interés en la Asamblea Legislativa, en cumplimiento de la sentencia de la Sala, lo aumentó, y lo ha aumentado en 2 ocasiones. La última fue este año, pero ya también a principios del año pasado ya se había aumentado. La Sala de lo Constitucional estaba en la obligación de verificar el cumplimiento de su sentencia. En caso de que la aprobación que dio la Asamblea Legislativa de la nueva tasa de rendimiento hubiera sido, a criterio de ellos, inconstitucional, en ese momento debió de haberse pronunciado. Pero incluso se aumentó otra vez y no dijo absolutamente nada. Por lo tanto, había validado la nueva tasa de mercado, ya se habían hecho emisiones con una nueva tasa y respondía a las condiciones actuales del mercado. Si nosotros vemos la rentabilidad que tiene ahorita el Fondo de Pensiones con los títulos distintos a los certificados de inversión previsional, vemos que es incluso mayor la tasa que se está estipulando actualmente.
Pero la sala viene y es hasta ahora con un decreto que reforma el techo del fideicomiso, que es una figura que en la sentencia original ellos mismos habían declarado constitucional esa figura. Y hay que decir una cosa muy importante, porque en esta resolución, nueva resolución de supuestamente seguimiento, ellos hacen otras valoraciones distintas a la sentencia que supuestamente están haciendo cumplir. Es decir, meten nuevos elementos que no estaban en la sentencia original. Esto en todo caso debió haberse hecho en otro proceso, porque este ya estaba fenecido. Ellos consideran, en la sentencia original, manifestaban de que si bien que no había una afectación intensa, en esas palabras se manifestaron ellos en la sentencia, y que si bien la figura del fideicomiso existía cierta restricción hacia la libertad de contratación, no hablando de rentabilidad, sino libertad de contratación, que ellos ponderaban en los derechos de los pensionados del sistema público, y que manifestaba que pesaba más en los derechos de estos pensionados que la supuesta restricción a la libertad de contratación. Ellos manifestaban que este techo del fideicomiso buscaba el bien común y la solidaridad intergeneracional y el sostenimiento del pago de los pensionados. Y que eso que pesaba más y que por lo tanto en esa sentencia lo declaraban que era constitucional, en palabras de la sala. Eso lo pueden encontrar en el último párrafo de la página 33 de esa sentencia, que es la 42 del 2012. Ahora, en esta resolución de seguimiento, ellos siempre tenían la obligación de ponderar los efectos de lo que estaban resolviendo, porque prácticamente esta es una nueva sentencia, no es una sentencia de seguimiento. En sus efectos, ellos dicen que es de seguimiento, ¿verdad? Pero la verdad es que ellos ahora están tratando una normativa que no era el objeto control de la sentencia original. Pero la Asamblea Legislativa ha cumplido con lo que decía la sentencia de 2014. Primero, con el tema de la rentabilidad. Y segundo, decían ellos que era algo que ha pasado 2 años y medio, decía el magistrado Blanco, y decía y no hemos visto que la Asamblea haya cumplido lo que se le pidió que hiciera. Eso es falso, como ya decía Víctor, en 2 ocasiones. Ahorita, de hecho, la tasa que se está pagando de las nuevas emisiones ronda hasta el 5.5%. Es decir, es hasta 3 veces superior a lo que inicialmente había cuando se emite la sentencia. Ahora, cuando ellos dicen que se afecta a los cotizantes, ellos emiten un juicio de valor, pero ¿cuál es el parámetro para poder establecer de que hay una afectación? Es decir, eso significa que ellos son financieros para decir que la tasa a la que hace referencia no es correcta, por ejemplo. Tú sabes que la tasa a la que se reformó los nuevos rendimientos es una tasa de mercado local. La referencia que estaba anteriormente cuando se emite la sentencia es una tasa de mercado internacional. Eso se cambió, se modificó y se les pusieron pisos y techos. Se respetó el mínimo razonable que ellos emitieron en la misma sentencia. Ellos dijeron que un 3% era un mínimo razonable y ahora estamos llegando al 4% y el próximo año podría llegar hasta el 5.5%. Ese punto creo que es importante para evidenciar que el cumplimiento de la sentencia. En la sentencia anterior, el demandante había objetado la tasa de rentabilidad también de los títulos, los certificados de inversión que emite el Fondo Social para la Vivienda, que también es obligatorio que los adquieran las AFP con el Fondo de Pensiones. La rentabilidad de esos títulos es del 3% y en la sentencia la Sala de lo Constitucional estableció de que ese era un mínimo razonable y declaró constitucional la tasa del 3% que pagan esos certificados de inversión. Ahora que la tasa tiene un techo de 5.5%, actualmente se está pagando el 4% y a partir del 2019 se va a empezar a pagar 5.5%. Ahora resulta que dicen que esa tasa no responde a las tasas de mercado, pero sí han validado la tasa del 3%. Ahí queda en evidencia la arbitrariedad y la intencionalidad política de esta sentencia. Ahora, cuando tú mencionas, por ejemplo, lo del 8% de los bonos, es otro mercado, no es el mercado local. Los certificados de inversión previsional se emiten en el mercado local y las tasas de mercado se tienen que determinar según las características del mercado financiero local. Ahora resulta que ellos están comparando 2 mercados distintos.
Ese es el problema cuando no hay una robustez técnica y un análisis profundo al momento de establecer una sentencia de esa trascendencia sin tomar en cuenta todos los factores que influyen en la determinación de una tasa de interés. Entonces la reforma que hubo con el cálculo de los rendimientos de las nuevas emisiones ya toma en cuenta la tasa de mercado local y que llega incluso hasta 5.5. Esa del 8 que ellos mencionan, que es en el mercado internacional, ya incorpora el riesgo país, entonces no vas a incorporar el riesgo país en un mercado internacional. Entonces esos aspectos y esos factores que son aspectos técnicos y que deben de tomarse en cuenta al momento de emitir una sentencia de esta magnitud, pareciera que no están considerados y más bien pareciera como que hay un arbitrio de fondo. Muy bien, les queremos agradecer a Julián y a Víctor por habernos acompañado esta mañana. Este es un tema realmente denso y creo yo que podríamos pasar horas hablando porque hay muchos aspectos que se nos han quedado en el tintero, pero les agradecemos que hayan venido a conversar con nosotros este viernes. Julián, Víctor, gracias por venir, un gusto conocerlos. Muchas gracias, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, nosotros cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente al día viernes. Recuerde que este es un tema que todavía sigue ahí en la agenda y que va a continuar durante mucho tiempo porque hay todavía un debate pendiente en la Asamblea sobre estas propuestas de reforma al sistema de pensiones. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista, pero vamos hasta la sala de Noticiero Hechos, donde hay más información para usted en este viernes. Saludamos a Luciano Morán, que ya está en el set de Hola El Salvador. Hola Luciano, felicidades. Felicidades por el nuevo sencillo, Luciano Morán. Muchísimas gracias, de verdad un gran abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias a todo también el equipo de Noticiero Hechos por pasar la nota también del día de ayer del lanzamiento, pero nosotros también aquí en Hola El Salvador estamos más que listos para este día viernes. Lo invitamos a que esté pendiente porque vamos a tener un tema que pocas veces se aborda, es la etiqueta en el invitado. Así que vamos a estar hablando de la importancia también como invitado para una celebración, cómo tiene que tener las normas de etiqueta. Así que, y también muchísima más música y la presentación, obviamente, de mi video aquí en Hola El Salvador. Bien. Bueno, que esté muy bien, feliz fin de semana. Igual, feliz fin de semana y hay amor para todos ustedes.